Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Estamos viendo los productos notables. La última clase nos quedamos con que hemos visto cómo se operan 4 productos notables. Vamos a ver los otros 4 y también vamos a factorizar el día de hoy. Eh, bien, entonces, número 4 sería... número 5, perdón. Sería el cuadrado de la suma. El quinto producto notable se llama el cuadrado de la suma. Entonces, la fórmula para este producto notable sería, primero tenemos una suma de números, una suma de 2 números. Este es un binomio. Es un binomio. Recuerden que un binomio son 2 términos, son 2 monomios. Un monomio se llama X y otro monomio se llama Y. Un término se llama X y un término se llama Y. Un número se llama X, un número se llama Y. Ese es un binomio. Eh, se expresa un binomio. Puede ser expresado un binomio. Y si a ese binomio lo elevamos al cuadrado, todo el binomio lo elevamos al cuadrado, aquí no estoy elevando solo la Y al cuadrado, tampoco estoy elevando solo la X al cuadrado, estoy elevando los 2 términos del binomio. Recuerden que un binomio tiene 2 monomios. Los 2 monomios al mismo tiempo los estoy elevando al cuadrado. Y la fórmula es el primer monomio lo elevamos al cuadrado. Luego, el primer monomio con el segundo monomio se multiplican 2 veces, 2 veces. Yo ya les expliqué cómo en el lenguaje matemático qué significa 2 veces un número. Entonces, 2 veces un número primero se escribe el 2 y después el número. En este caso, el número es el primer número y el segundo número del binomio. El primer número y el segundo número. Así se escribe 2xy más el segundo número elevado al cuadrado. Noten que el primer número y el segundo número se elevan al cuadrado. Y en medio de eso va la multiplicación de esos 2 números, x y y. Recuerden que x es un número y y es otro número. ¿Qué significa x y más y? Significa la suma de un número más otro número, cualesquiera. La suma de 2 números, cualesquiera. Eso significa x más y. Entonces, x es un número, y es otro número. Y se escribe así el producto notable. Damos un ejemplo. Sería 2x más 3y elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Voy a intentar ponerle en el examen a ustedes ejercicios que se parezcan a los que hicimos en clase. Entonces, si estamos haciendo este producto, por lo menos en los polinomios, si estamos resolviendo este polinomio, es un binomio, de hecho, ¿verdad? Entonces, lo único que les voy a cambiar yo es este número, este 2 y este 3. Eso es lo que les cambiaría yo. Entonces, solo sépanse qué es lo que voy a hacer ahorita. Primero voy a elevar al cuadrado hasta, bueno, primero voy a elevar al cuadrado el primer término. Luego voy a multiplicar 2 veces el primer término
por el segundo término. Y luego el tercer término lo elevo al cuadrado. Em, y todos van con un más, todos se están sumando, todos los términos que yo escribí ahorita se están sumando. ¿Cuáles son los términos que escribí? Primero, el primer término, que es 2x, ese es el primer término, 2x. Luego otra vez escribo el primer término. Ahora escribo el segundo término. Y luego otra vez el segundo término. Bien, resuelvo el primer paréntesis. Dice el primer paréntesis que el 2 lo eleve al cuadrado, se convierte en 4. Que la x la eleve al cuadrado, se convierte en x al cuadrado. Esa es la operación del primer término. 4x a la 2. Ahora voy a operar el término de en medio. Este es el término de en medio. Veo que el término de en medio es una multiplicación. Y yo les mencioné en clases anteriores que para multiplicar usen la propiedad asociativa. Voy a asociar el 2 con el 3. Y me quedaría 2 por 2 por 3. Esto es lo que voy a asociar. El 2 con el 2 y con el 3. Y se me convierte en 12. Esa es una sociedad. La estoy asociando de esa forma. Ahora multiplico las variables. Veo que son variables de bases diferentes. La base una es X y la otra base es Y. ¿Qué dice la propiedad? Que solo la copio. X y Y. En orden alfabético, obviamente, ¿verdad? Primero la X y después la Y. Si alguien de ustedes la escribe primero la Y y después la X, está bien, está bien. Pero preferiblemente se escribe en orden alfabético. Ahora el último término. Dice que el 3 lo eleve a la 2 y me queda 9. Y que la Y también le eleve a la 2 y me queda Y a la 2. Esa sería la respuesta. Número 6. El cuadrado de la resta. Si ustedes notan el nombre del número 5 con el número 6, es casi idéntico. Entonces, el procedimiento es casi idéntico. Entonces, el binomio en el número 5 se está sumando. En el número 6 se estaría restando el binomio. Y está elevado al cuadrado porque es el cuadrado de la resta. El cuadrado de una resta. ¿Quién es la resta? X menos Y. Bien, el resultado es casi similar. Noten la diferencia. Es solo un signo nada más. Antes los tres términos se estaban sumando, perdón. Ahora solo el término de en medio se está restando. Solo el término de en medio se está restando. No el primero, no el segundo. Solo el término de en medio se está restando. Entonces, un ejemplo sería 2x menos 5 al cuadrado. Entonces daría como resultado ¿cómo les dije que se hacía el 5? Les dije, primero eleven al cuadrado el primer término. Luego menos 2 el primer término por el segundo término. Más el segundo término elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Ahora sustituir. El primer término es 2x y 2x. Y el segundo término es 5 positivo. 5 positivo.
Aunque aquí aparezca 5 negativo, este menos es de la fórmula. Por eso se llama el cuadrado de la resta. Primero elevan al cuadrado el que la resta. El cuadrado de la resta. Entonces el menos es una fórmula. Bien, entonces nos queda el primer paréntesis elevado al cuadrado sería 4x a la 2. Primero elevé el 2 a la 2 y después el x a la 2. Luego, propiedad asociativa, menos 2 por 2, 4 por 5, menos 20. Copio las variables. Vean que solo aparece una variable, entonces solo copio una en este caso. En el ejercicio anterior aparecieron 2 variables. Ahora apareció una. Más 25. Esa sería la respuesta. El 25 es resolver el tercer término, que es 5 al cuadrado. Bien, entonces así, ¿verdad? Sería el cuadrado de la resta, solo para que lo sepan. Aquí sería el cuadrado de la suma, para que lo sepan así, ¿verdad? Eh, Número 7. Sería el cubo de la suma. El cubo de la suma. Bien, entonces primero escribimos la suma. ¿Qué vamos a sumar? Dos monomios, X y Y. No necesariamente siempre va a ser X y Y, ¿verdad? Va a ser A y B, o las letras de sus iniciales, de cada una de sus nombres. Cualquier cosa, solo que yo pongo generalizado X y Y. Y lo elevo al cubo. Recuerden que cubo, que cuando digo lineal, me refiero a 1. Cuando digo cuadrado, me refiero a 2. Y cuando digo cubo, me refiero a 3. Entonces, el cubo de la suma va a ser igual a el primer monomio, lo elevo al cubo. Luego, el primer monomio lo elevo a la 2. Luego, el primer monomio lo elevo a la 1. Y luego, el primer monomio lo elevo a la 0, pero no lo escribo. Recuerden que aquí va un número. Digámosle así como que el primer monomio elevado a la 0, pero que no lo escribo. Ahora, el segundo monomio lo elevo al cubo. El segundo monomio lo elevo a la 2 al cuadrado. El segundo monomio lo elevo a la 1 lineal. Y el segundo monomio lo elevo a la 0, pero no lo escribo. Por eso lo pongo en otro color, porque no va. No es necesario escribirlo, porque todo número elevado a la 0 es 1. Y 1 multiplicado por otro número es el otro número. Entonces el 1 no es necesario escribirlo. Bien, ahora lo sumo. Todos los 4 términos que ustedes ven ahí. Este es un término, este es otro término, 3 y 4. Ven 4 términos, los voy a sumar. Y le voy a agregar un 3 a los de en medio. Esa sería la fórmula. Obviamente lo que está en verde no hay necesidad de escribirlo. Solo para que tengan una idea de dónde salió la fórmula, ¿verdad? Eso se llama desarrollo binomial, lo que acabo de hacer. Desarrollo binomial. No les dije de dónde salió el 3, pero se puede explicar de dónde salió estos números 3. Se los voy a explicar, de hecho. Ese 3, voy a escribir en otro color.
Este 3 de aquí salió de multiplicar el 3, no se ve. Este 3 de aquí salió de multiplicar el exponente anterior por el exponente anterior por el coeficiente anterior, y todo eso dividido entre la posición anterior. Bien, entonces sería, el exponente anterior es un 3 multiplicado por el coeficiente anterior es un 1. Un 3 se multiplica con el 1, me da 3. Y se divide entre la posición anterior. Estamos en la posición 1. Todo esto estamos en la posición 1. Entonces 3 por 1, 3 entre 1, ese es 3. El otro 3 también, este 3 de aquí, sería el coeficiente anterior es un 2. Perdón, el exponente anterior es un 2. El coeficiente anterior es un 3. Entonces sería 2 por 3. Y la posición anterior es la posición 2. Entonces 2 por 3, 6. Entre 2, 3 también. Y el último es un 1, ¿verdad? ¿De dónde salió ese 1? Primero se multiplica el exponente anterior, que es un 1. Es un 1. No es el 2 de la Y, es el 1 de la X. De la X, pongámoslo así, del primer término. Bien. Luego se multiplica con el 3. 1 por 3, 3. Y se divide entre la posición 3. Entonces 1 por 3, 3 entre 3 da 1. Eso que acabo de explicar se llama desarrollo binomial, por si lo quieren leer, ¿verdad? No les voy a poner de eso en el examen, pero ahí está, para que lo conozcan. Ahí está en el libro de texto, el desarrollo binomial. Creo que está en la página, vamos a ver. En la página 66 está el desarrollo binomial. ¿De dónde aparece el 2? ¿De dónde aparece el 3? ¿De dónde aparece este 2? Incluso aparece. Ve, sale ahí. Ve, se utiliza el desarrollo binomial. ¿De dónde aparece ese 2? Es el desarrollo binomial. ¿De dónde aparecen los 3? Bueno, continuemos. Un ejemplo sería, eso está en la página 66. Voy a poner aquí desarrollo binomial. Desarrollo binomial de Newton. Sí, desarrollo binomial. Eh, Aquí también aparece como triángulo de Pascal, pero es el desarrollo binomial, solo que, dejémoslo así, desarrollo binomial. También aparece como triángulo de Pascal. Yo lo conozco como desarrollo binomial. En el libro de texto aparece como triángulo de Pascal. Bien. De hecho, sí aparecen los dos nombres ahí. Desarrollo binomial de Newton y fórmula binomial de Newton y triángulo de Pascal. Pero no es el tema. El tema es que ustedes sepan el producto notable, no que sepan el desarrollo binomial de Newton. También voy con el ejemplo número 7.
sería 2, 2x menos 5. No, este es de la suma, entonces estamos en el ejemplo número 2x más 5. Al cubo, ahora es al cubo, ya no es al cuadrado, ahora es al cubo. Entonces dice la fórmula, si se la aprendieron, sería el primer término lo elevamos al cubo, luego ponemos un 3 y el primer término lo elevamos al cuadrado y el segundo término lo elevamos a la 1, más otro 3, el primer término lo ponemos a la 1 y el segundo término lo ponemos a la 2, más el segundo término lo elevamos a la 3. Esa es la fórmula. Ahora solo a sustituir. El primer término era 2x, 2x y 2x. Y el segundo término era 5, 5 y 5. Entonces eso va a ser igual a, el primer término elevado al cubo sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, x a la 3. Luego sería 2 por 2, 2 por 2. Primero resuelvo esto, ¿verdad? Primero resuelvo las potencias. Sería 2 por 2, 4. Y luego multiplico. Ese 4 que me dio lo multiplico con el 3 y con el 5. Pero primero resuelvo esta potencia. Sería 2 a la 2, 4 y 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. 60. X a la 2 también, ¿verdad? Más, primero resuelve esta potencia, 5 a la 2, es 25, porque 5 por 5 es 25. Luego 25 lo multiplico por 2 y después lo multiplico por 3 por la propiedad asociativa. Y me queda 25 por 2 es 50 y 50 por 3 es 150. X a la 1. Y el último término lo elevo a la 3, sería 5 por 5 por 5, que es 125. Esa sería la respuesta. Y el último producto notable, número 8. Ay, el último producto notable sería el cubo de la resta. Entonces la fórmula se parece al cubo de la suma, solo que ahora el binomio se va a estar restando. Entonces sería el primer término al cubo menos 3 veces el primer término al cuadrado más el segundo más 3 veces el primer término al cuadrado a la 1 y el segundo al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Se parece la fórmula anterior. Noten que la diferencia es que los signos van intercambiándose. Es más, en el número 6 también van intercambiándose, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Por ejemplo, en el número 8, analicemos el número 8 primero. El primer término es más, el segundo término es menos, el tercer término es más y el cuarto término es menos. Se están intercambiando los signos. Primero es más, luego es menos, luego más y luego menos otra vez. Igual si lo pueden ver así el 6, pero no sé si se puedan confundir. El 6 dice, el primer término es más, el segundo es menos y el tercero es más. Sí, se puede ver como que se están intercambiando. De hecho, sí se están intercambiando, pero yo prefiero enseñarlo como que el segundo término siempre es menos y los demás, los extremos es más. Así prefiero enseñarlo yo. Ya en este sí se intercambian, primero más, después menos, primero, después más y después menos. Bien, un ejemplo sería 2x más 3y elevado a la 3.
Entonces sería el primer término elevado a la 3 menos, voy a intercambiar el signo, 3 veces el primer término elevado a la 2 y el segundo término elevado a la 1, más, voy a intercambiar el signo, ¿verdad? 3 veces el primer término elevado a la 1 y el segundo término elevado a la 2, menos, voy a intercambiar el signo, el segundo término elevado a la 3. Bien, entonces, ¿quién era? Sustituyo. El primer término es 2x, 2x, 2x. Y el segundo término era 3y, 3y, 3y. Bien, resuelvo lo que está entre paréntesis. Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 2 elevado a la 3 es 8. X a la 3. También la X la elevo a la 3. No solo copio la X, también la elevo a la 3. Aquí, primero resuelvo la potencia, ¿verdad? Primero resuelvo esta potencia. Se ve muy vulgar eso. 2 elevado a la 2 es 4. Y luego lo multiplico, ese 4 lo multiplico por el 3 y por el otro 3. 4 por 3, 12. Y otra vez por 3, 36. Negativo 36 porque el primer 3 era negativo. Porque el primer 3 era negativo. X elevado a la 2 y la Y. Se copian las variables. Primero la X. Vean que la X está elevado a la 2, entonces X a la 2. Y vean que la Y no está elevado a nada, entonces solo la copio. Y a la 1. Más, ahora el 3 la multiplico con el 2. No sé, bueno, el 3 la multiplico con el 2 y me queda, perdón. El 3 lo elevo a la 2. El 3 lo elevo a la 2 y después lo multiplico con el 2 y con el 3. Entonces 3 elevado a la 2 es 9. Y 9 por 2, 18. Y 18 por 3, 18 por 3 es 54. 54. Ahora escribo las letras en orden. Primero veo que la X está elevado a la 1 y que la Y ahora va a estar elevado a la 2, porque antes no estaba elevado a la 2, pero cuando como con el cuadrado está fuera del paréntesis, ahora sí va a estar elevado a la 2. Menos 3 elevado a la 3 es 27, no es 9, ¿verdad? Porque no es 3 por 3, es 3 elevado a la 3, da 27, y la Y también elevado a la 3. Esa sería la respuesta. Bien, ahora la factorización. Recuerden que todos estos archivitos se los estoy subiendo en Teams para que lo tengan ahí, ¿verdad? Y lo vuelvan a leer. Bien,
Bien, esta diapositiva se la subí al grupo de Team, ¿verdad? Yo pensé que me la había subido yo a mi propia nube, pero no pude. Creo que solo lo subí al grupo de Team. Leámosla desde aquí, entonces. Lo malo de aquí es que no puedo rayarla. Puedo rayarla. Nos quedamos por... Ah, no, igual. Entonces me van a tener que dar un chance. Por mientras les voy a dejar la pantalla aquí para que lean, analicen el ejercicio, ¿verdad? Los ejemplos. Solo déjenme buscar el contenido. Bien, voy a saltar la explicación. Les tenía la diapositiva, pero no la logré subir a tiempo, creo. No la subí, no la subí bien, perdón, quise decir. Entonces, explicándoles un poco sobre factorización. Primero, que sepan que hay que la factorización es dejarlo en forma de multiplicación. Si ustedes notan en estos productos notables, por ejemplo, el primer producto notable, esto es una multiplicación. Entonces podemos decir que está factorizado. Mientras que esto de aquí no está en forma de multiplicación, entonces no está factorizado. Factorizar significa volver hacia atrás. Si tenemos una multiplicación, la podemos dejar expresada de esa forma. Cuando nos dicen multipliquen dos polinomios, pues dejamos la respuesta en forma canónica. Dejamos la respuesta en forma canónica. Pero si tenemos un polinomio en forma canónica, lo podemos dejar en forma de multiplicación. Y eso es lo que se llama factorización. Es como volver hacia atrás. La factorización es volver hacia atrás, dejarlo en forma de multiplicación. Tenemos este polinomio de aquí, que se llama resta de cuadrado, y llegamos a esta respuesta. Está en forma canónica.
Ahora, de la forma canónica, volvamos hacia atrás y nos queda la factorización. Entonces, eso es factorizar, dejarlo en forma de multiplicación. Entonces, para añadir un poco de teoría, pongámosle factorización. Dice que primero, factorizar es dejar una expresión eh, es dejar una expresión y también es dejar una expresión, en otras palabras, descomponer, ¿verdad? Es componer. Es dejar una expresión como el producto. ¿Qué significa producto? Multiplicación. Pongámosle aquí, entre paréntesis, multiplicación. Entonces, factorizar es dejar una expresión como el producto de factores primos. De factores primos. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Factores primos. Entonces, solo para aclarar una información. Ven, primero, seguido de la unidad. Primero, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el 12. El número 12 se puede descomponer como números primos. Sería 1 por 2 y por 3. 1 por 2 es 2. Y 2 por 2 es 4. Y 4 por 3 es 12. Entonces el número 12 se descompone como números primos. Entonces aquí son factores primos. Factores primos. Estos son números. Nosotros vamos a hacer polinomios. Los polinomios los vamos a descomponer en factores primos. Esto solo es el ejemplo de números, pero también es válido para polinomios. Entonces, un polinomio primo normalmente es de la forma x menos un número o x más un número o x al cuadrado más un número. Esos son polinomios primos. Y también hay cubos, pero dejémoslo hasta ahí. Esos son ejemplos más o menos de polinomios primos, eh, etcétera. Algunos ejemplos de polinomios primos. Un polinomio compuesto sería cuando están así, de esta forma. Cuando se juntan, por ejemplo, dos polinomios primos forma un polinomio compuesto. O de esta otra forma, ¿verdad? Eso es un polinomio compuesto. Cuando se juntan dos polinomios primos, forman un polinomio compuesto. Hay otros tipos de polinomios, el polinomio nulo, por ejemplo. Polinomio nulo. Que es el cero. Y otro que es el polinomio de unidades. Es diferente al polinomio nulo. O sea, cualquier número que sea diferente a cero.
Cualquier número que sea diferente a 0 es un polinomio de unidades. Bien, hay 3 casos de factorización. ¿Ves? 4 casos de factorización. 4 casos de factorización. Sería el factor común, el primer caso. El otro sería factor común por agrupación. Agrupación. El otro sería trinomio. Y el otro sería el que ustedes acaban de manejar, se llama producto notable. Este último no se les tiene que dificultar. Bien, entonces hagamos un ejemplo de cada uno. Número 1, factor común. Busquemos la página número 74 de su libro de texto y veamos esos ejemplos. Hagamos el inciso B. Entonces tenemos el polinomio 6x a la 3 y a la 2 más 2x a la 2 y a la 2 menos 24x a la 2. Bien, entonces será factor común. Si yo les preguntase, solo les preguntase, ¿será este polinomio factor común? Entonces ustedes, bueno, yo les voy a dar la respuesta que sí. Ahora les voy a explicar por qué. Ustedes después van a tener que ser capaces de explicarme por qué. Primero, porque noten, lo primero que tienen que notar son los números, los coeficientes. Vean si ese coeficiente tiene un mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo se encuentra el mínimo común múltiplo? El mínimo, máximo común divisor es la cosa, perdón. Máximo común divisor. ¿Cómo se encuentra eso? Sería, agarran el 6, el 12 y el 24 y lo descomponen, ¿verdad? Entonces tiene mitad, que es 6, ve que es 3. Lo descomponen al mismo tiempo. Mitad de 12, que es 6, y mitad de 24, que es 12. Ya no tienen mitad los tres al mismo tiempo. Los otros, el segundo renglón, ya no tienen mitad al mismo tiempo, los tres, ¿verdad? Entonces no puedo sacar mitad. Entonces le saco tercera. Tercera, sí. Es 1, es 2 y es 4. Y miren que el tercer renglón ya no le puedo sacar ni mitad, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni nada. Porque apareció este 1. Solo porque apareció este 1. Ya no tiene nada de eso. Entonces, el mínimo común múltiplo es 6. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces, ese es el factor común, el mínimo común múltiplo. Ahora, de las variables x a la 3, x a la 2 y x, ¿cuál creen que sea el mínimo común múltiplo? Pues la x con menor grado, ese sería el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de las variables es la variable con menor exponente.
La de menor exponente. De menor exponente. Ese sería el mínimo común múltiplo de las variables. Entonces, de x a la 3, x a la 2 y x es x el menor exponente. De y a la 2, de y a la 2 y de y a la 2, pues es y a la 2. Ese sería el de menor exponente. No vayan a poder decir que es y a la 0, porque ahí no hay y a la 0. No vayan a decir que es y a la 1, porque no hay y a la 1. El menor es y a la 2. Bien, ahora ese va a ser un factor y lo escriben entre paréntesis. Recuerden que los factores se escriben en forma de multiplicación y los paréntesis para nosotros significa multiplicación. Aquí van a escribir otra multiplicación. O sea, hay una cuando se juntan dos paréntesis de esa forma significa multiplicación. Entonces, ¿quién sería lo que está dentro del otro paréntesis? Sería lo que sobró al dividir el 6 que encerraron entre el 6 entre el 6 que sacaron de factor común. Este 6 lo van a dividir entre el 6 de factor común y 6 entre 6 es 1. Pueden escribir el 1 si quieren, ¿verdad? No es necesario. Es más, lo voy a escribir en otro color porque no es necesario. Ahora, lo mismo van a hacer con el x a la 3 entre el x. Van a dividirlo. ¿Cómo se dividen dos variables que tienen la misma base, según la teoría? Entonces, se copia la base y se restan los exponentes. 3 menos 1 es 2. Lo mismo hacemos con el otro. Tiene la variable y, tiene la misma base. Entonces, ¿qué dice la teoría cuando dividimos dos variables con la misma base? Se copia la variable y se restan los exponentes. 2 menos 2 es 0. Y ese no se escribe. Y a la 0 no se escribe, por eso lo escribí en otro color. Lo único que van a escribir ustedes ahí es x a la 2. Más, bueno, el más sí se escribe, entonces lo voy a escribir en azul. Más 12 entre 6, el número lo dividen entre el número que sacaron de mínimo común divisor. 2 entre 6 es 2. Ese sí lo van a escribir. X a la 2 entre x a la 1, dividan las variables x, se convierte en x a la 1. Y y a la 2 entre y a la 2 se cancelan. O es 1, si quieren verlo de esa forma. Y a la 2 entre y a la 2 se cancela. O es 1, si lo quieren ver de esa otra forma. Bien, menos, ahora 24 entre 6. 24 entre 6 es 4. X entre X se cancela o es 1. Si quieren escribir un 1 está bien, pero no vayan a escribir 41, ¿verdad? Porque eso no es el número, es 4 por 1. Y 4 por 1 es 4. Y y a la 2 entre y a la 2 es 1. Tampoco vayan a escribir otro 1 y les va a convertir en 411. No, falso. Es 4 por 1, que es 4. Entonces no es necesario escribir esos dos 1. Y ese sería el otro factor. Ahí estaría mi factorización entonces. Noten que si este número era 24, noten que si hubiese sido un 6, quedaría 6 entre 6 es 1. Ese 1 sí lo van a escribir, porque es lo único que va a aparecer ahí. No vayan a escribir un 0, porque si no escriben nada, es como que escribieran un 0. Y 0, 6 entre 6 no es 0. 6 entre 6 es 1. Sépanse cuándo van a escribir el 1 y cuándo no van a escribir el 1, ¿verdad? Entonces, solo para dejar la respuesta mejor expresada, ¿verdad? Sería 6xy y x a la 2 más 2x menos 4. Esa sería la respuesta. Solo para dejarla mejor expresada, ¿verdad? Porque la otra tiene mucho color. Bien. Hagamos el inciso
No sé si el C o el D. Se parecen los dos. Hagamos el inciso C. B, perdón, el inciso C del libro de texto. Sería 3x a la 2 multiplicado por 2x menos 1. Menos 6x multiplicado por 2x menos 1. Bien, de los números, ¿quién es el factor común? Es el 6. ¿Por qué? Porque es el mínimo común divisor entre 3 y 6. Entre 3 y 6, el mínimo común divisor, el máximo común divisor es la mitad de 3 es 1 y la mitad de 6 es 2. Bueno, de hecho es 3. 3 es el máximo común divisor. El máximo común divisor. Entonces aquí escribimos 3. Ahora, de las variables entre x a la 2 y x a la 1, entre x a la 2 y x a la 1, el máximo común divisor de las variables es la de menor exponente. Entonces sería x a la 1. Y de los paréntesis, noten que los paréntesis son iguales. El máximo común divisor es el paréntesis. El máximo común divisor de dos números iguales es el mismo número. Si yo les digo, el máximo común divisor de 6 y 6 es 6, porque 6 se puede dividir entre 6 y 6 también se puede dividir entre 6. Entonces ese es el máximo común divisor. Cuando son iguales, cuando son idénticos, ese es el máximo común divisor. Bien, ahora abren paréntesis. Este es un solo paréntesis, por decirlo así, pero prefiero dejarlo así sin paréntesis. Porque ya sé que no es necesario. Ahora, lo que me sobró sería 3 dividido entre 3 es 1. Aquí no lo escribo, no es necesario escribirlo. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí me va a generar otra cosa. Ahora, si eso se hubiera cancelado, si hubiese sido x entre x, también es 1. Y paréntesis entre paréntesis, también es 1. Entonces, ¿qué van a escribir? No van a escribir nada, van a escribir un 1. Ahí sí van a tener que escribir un 1 si todo se hubiese cancelado. Pero como no todo se va a cancelar porque x a la 2 entre x, dice la teoría que se copia la base y se restan los exponentes. 2 menos 1 es 1, entonces me queda solo x. Menos 6 entre 3 da 2. X entre x se cancela, es 1. Y paréntesis entre paréntesis también se cancela, es 1. Entonces solo me quedó eso nada más. Esa sería la respuesta. Bien. Luego sigue factor común por agrupación. Bien, entonces hagamos un ejemplo. Inciso A. Sería mx más nx más my más ny. Entonces es un trinomio, es un polinomio, ¿verdad? Tiene 4 términos. Y lo voy a agrupar. Voy a agrupar solo lo que tengan m o solo lo que tengan x, como quieran ustedes. Eso, por eso no tienen no tienen que hacer un análisis bárbaro, ¿verdad? Pueden hacer estos dos grupos y estos dos grupos. Los agrupé así porque los dos tienen x.
Pero los pude haber agrupado este grupo de aquí porque los dos tienen M y este grupo de aquí porque los dos tienen N y siempre les va a dar el mismo resultado. Bien, entonces voy a hacerlo como lo había dicho al inicio, este grupo y este otro grupo, porque los dos tienen X. Y como los dos tienen X, de las X, ¿cuál es la de menor grado? ¿Cuál es el máximo común divisor de las X? El que tiene menor grado. Como los dos tienen grado 1, entonces ese es el máximo común divisor, la X. Abro paréntesis. Que entonces divido M entre 1 es M, solo la copio. X entre X se cancelan. Es 1, pero no lo escribo. N entre 1 es N, solo la copio, más N. X entre X es 1, se cancela, entonces solo lo dejo así. Ese es el primer factor común. Y el segundo factor común es la Y. ¿Cuál es la menor de las Y? El máximo común divisor de las Y es la misma Y, porque tienen el mismo grado, el mismo exponente. Entonces sería M y N otra vez. Entonces ahí agrupé primero y después saqué factor común, por eso se llama factor común por agrupación. Ahora veo que eso vuelve a ser factor común nuevamente. Voy a escribir un símbolo igual, porque voy a continuar el ejercicio. De hecho, en lo anterior también tenía que haber escrito igual, igual, igual. Bien, entonces, noten que ahora es el paréntesis que es factor común. Es el mínimo común divisor de los paréntesis. ¿Cuál es? El mismo paréntesis. Ese es el mínimo común divisor, todo el paréntesis. Abro paréntesis. Paréntesis, entre paréntesis se cancela y solo me queda X. Más el otro paréntesis, entre el paréntesis que saqué el del máximo común divisor, se cancela y solo me queda la Y. Ese sería el factor común por agrupación. Hagamos un último ejemplo rapidito. Sería el inciso B. Sería 3x al cuadrado menos 6xy más 4x menos 8y. Entonces los agrupan como ustedes gusten, ¿verdad? Vamos a agruparlos así de dos en dos, los primeros dos y después los otros dos. Así los vamos a agrupar para mayor rapidez. Ustedes lo agrupan como gusten, ¿verdad? Y saquen el factor común. Entonces sería en el primer grupo, el máximo común divisor de los números es 3. El máximo común de la variable x es x a la 1. Y luego abro paréntesis. 3 dividido entre 3 es 1. X a la 2 entre x a la 1 es x. Menos 6 dividido entre 3 es 2. X entre x se cancela. Y y entre 1 solo es y. Bien, ese es el primer factor. Ahora el segundo factor sería la segunda agrupación, perdón. Sería el máximo común divisor de 4 y 8 es 4. Solo eso, ¿verdad? Porque el máximo común de las X no hay, solo en una hay X y en la otra no. Y el máximo común de las Y, en un término hay Y, pero en el otro no. Solo donde aparece el 8 aparece la Y, en el 4 no aparece la Y. Entonces, solo eso es el máximo común divisor de los números. De las variables no tiene. Entonces, 4 entre 4 es 1, no se escribe. X entre 1 es X. Menos 8 entre 4 es 2. Y Y entre 1 es Y. Ahora, el máximo común de los paréntesis sería el mismo paréntesis porque tienen el mismo grado. El máximo común de los paréntesis es el mismo paréntesis. Entonces ahora abro otro paréntesis. Sería paréntesis entre paréntesis se cancela. Solo me queda 3x más paréntesis entre paréntesis se cancela y solo me queda
4. Esa sería la respuesta. Bien, entonces los otros dos los dejamos para el otro parcial, creo. Ni modo. O tal vez este tema lo incluye en el otro parcial. Cualquier cosa les informo a ustedes. Si esto lo voy a incluir en este examen o lo incluyo en el segundo examen. No, prefiero no incluirlo en ninguno de los dos exámenes, pero sí lo voy a explicar en el otro parcial. Entonces sería hasta producto notable. Sí, hasta producto notable. Bien, estudien entonces. Éxitos mañana. Gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Tarde.